Es posible entonces conservar las glándulas sexuales activas durante toda la vida. Esto significa que un hombre que practicara con tal sistema llegaría a la edad de 90 y 100 años todavía con capacidad para copular y para gozar libremente del placer sexual. Es un placer legítimo del hombre, que no es un pecado, que no es un tabú, que no debe ser un motivo de vergüenza o de disimulo, etcétera, sino, repito, un derecho legítimo del hombre. Ahora bien, mediante la transmutación de la entidad del semen en energía se procesan cambios psicológicos extraordinarios. Se desarrolla la glándula pineal. Esa glándula estuvo activa en otros tiempos, en tiempos antiquísimos de la historia. Entonces el ser humano poseía aquel ojo de que nos hablara Homero en su Odisea, el ojo de los lacértidos, el ojo que viera en aquel terrible gigante que intentara, pues, devorarle. Ese ojo de los lacértidos no es una mera leyenda sin fundamento alguno. Mediante la transmutación sexual, esa glándula se desarrolla, entra en nueva actividad. Allí está ese ojo que le permite a uno percibir el ultra de todas las cosas. Nuestro mundo no es solamente de 3 dimensiones como creen los ignorantes ilustrados. En nuestro mundo existe una 4ª vertical. Aún más, podemos asegurar con gran énfasis que existe una 5ª vertical, y una 6ª y una 7ª. Esto es que nosotros nunca hemos visto nuestro mundo como verdaderamente es, y no lo hemos visto porque nuestros 5 sentidos están degenerados. Nuestra glándula pineal está atrofiada. Existen otros sentidos en nosotros que están completamente degenerados y que son de percepción, pero que están degenerados. Si los lográramos regenerar, podríamos percibir el mundo como es, con sus 7 dimensiones. Así que la cruda realidad de los hechos es que mediante la transmutación sexual se puede regenerar la pineal y los otros sentidos que se hayan atrofiado. Así tendríamos acceso a un mundo de conocimientos extraordinarios. Así tendríamos acceso a las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. Así podríamos ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de la vida y de la muerte. Podríamos aprehender, capturar todos los fenómenos cósmicos en sí, tal cual son, y no como aparentemente son. Transmutación es la clave. Cambiar el esperma, modificarlo en energía. Es ahí lo fundamental. Ha llegado pues la hora de comprender todo esto a fondo integralmente. Si un hombre se propusiera cumplir con esa fórmula tan sencilla, con ese artificio que nos enseñara Brown, que nos enseñara Kruger y que nos enseñaran los alquimistas medievales, podría decirles a ustedes con gran énfasis y absoluta seguridad que este hombre a la larga se transformaría en un superhombre. Todos sentimos la necesidad de cambiar, de convertirnos en algo diferente. Esto es si no somos reaccionarios. Porque el conservador y el retardatario no desea cambiar. Pero cuando uno es revolucionario de verdad, uno quiere ser distinto, uno quiere cambiar fundamentalmente, transformarse en algo distinto, convertirse en un superhombre, hacer de la doctrina de Nietzsche una realidad. Es posible cambiar mediante la transmutación sexual. La fuerza sexual nos puso sobre el tapete de la existencia y esto no me lo pueden ustedes negar. Nosotros existimos, vivimos, gracias a que tuvimos un padre, gracias a que tuvimos una madre. En última síntesis, la raíz de nuestra propia vida es la cópula de un hombre y de una mujer. Ahora bien, si la fuerza sexual, si la energía del sexo tuvo poder para ponernos sobre el tapete de la existencia, es obvio que es la única que tiene autoridad de verdad para transformarnos radicalmente. En el mundo hay muchas ideologías, en el mundo hay muchas creencias, y cada cual es libre de creer en lo que le dé la gana. Pero la única fuerza que tiene autoridad para transformarnos fue la que nos creó, la que nos puso sobre el tapete de la existencia. Me refiero en forma enfática a la fuerza sexual. Aprender a manejar esa energía maravillosa del sexo significa hacerse amo de la creación. Cuando el esperma sagrado se transforma en energía, se provocan cambios psicosomáticos extraordinarios. Bien sabemos nosotros lo que son esos vasos hormonales
de nuestras gónadas, cómo trabajan, cómo pasan las hormonas de vaso en vaso, cómo por último a lo largo de los cordones espermáticos llega hasta la próstata. Bien sabemos lo valiosa que es la próstata. Allí se producen las más grandes transformaciones de la entidad del semen. Y las hormonas, por último, entran en el torrente sanguíneo. La palabra hormona viene de una raíz griega que significa ansia de ser, fuerza de ser. Las hormonas han sido estudiadas por nuestros hombres de ciencia. Son maravillosas. Las hormonas sexuales, por ejemplo, entrando en el torrente sanguíneo, realizan prodigios. Cuando tocan las glándulas, a las glándulas endócrinas, sea a la tiroides, sea a las paratiroides, sea a los riñones suplementarios, o a la timo, etcétera, 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 las estimulan, hacen que esos pequeños microlaboratorios produzcan más hormonas. Y esas hormonas producidas por todas las glándulas en general enriquecen el torrente sanguíneo en forma extraordinaria. Entonces desaparecen las dolencias, desaparecen las enfermedades. Desgraciadamente, hoy por hoy, el esperma que es preparado por las gónadas y que luego sube o asciende hasta la próstata, es desgraciadamente despilfarrado. Ni siquiera se le deja descomponer a los famosos espermos y las hormonas, cuando ya se les tira fuera del organismo, cuando se les arroja. Muchas veces ni siquiera alcanza a ascender desde los testículos hasta la próstata la entidad del semen, cuando ya es eliminada. En cuanto a los masturbadores, ¿qué diremos? Bien saben ustedes lo que es el vicio de la masturbación. Cuando alguien se masturba, indudablemente está cometiendo un crimen contra la natura. Después de que se ha eyaculado la entidad del semen, crea cierto movimiento peristáltico en el falo. Y esto lo sabe cualquier hombre. Entonces, con tal movimiento siempre el falo recoge del útero de la mujer la energía que necesita para alimentar al cerebro. Pero durante la masturbación la cosa es distinta. El falus lo único que recoge con el movimiento peristático es aire frío que va al cerebro. Así se agotan muchas facultades cerebrales. Innumerables sujetos han ido al manicomio por el vicio de la masturbación. Un cerebro lleno de aire es un cerebro estúpido en un cierto concepto. Así que es condenable ese vicio totalmente. Distinto es si se transmuta el esperma sagrado en energía, pero esto solamente es posible durante la cópula, evitando pues a toda costa la eyaculación del semen. Porque como dijera los mejores sabios medievales, dentro de él se encuentra todo el ens virtuti del fuego, es decir, la entidad ígnea del fuego. Enriquecer la sangre con hormonas no me parece un delito. Transmutar el esperma en energía está muy bien documentado por hombres como Sigmund Freud y otros tantos. Entonces, lo importante sería aprovechar toda la potencialidad sexual para desarrollar, para feminizar el cerebro y desarrollar la glándula pineal y hasta la hipófisis y otras. Se conseguiría una transformación orgánica maravillosa. Lo psicosomático está relacionado íntimamente con lo sexual. Una suprasexualidad implica de hecho también algo suprasexual dentro de los psicosomáticos. Por eso diría yo a ustedes con entera realidad que suprasexuales fueron, por ejemplo, hombres como un Hermes Trismegisto, o como Quetzalcóatl, o como el Buda, o como Yeshua Ben Pandira, que no es otra cosa sino el gran Kabir Jesús. Esos fueron suprasexuales. El suprasexual es el superhombre de Nietzsche. Uno puede alcanzar las estaturas la estatura del superhombre entrando en el terreno de la suprasexualidad, sabiendo gozar del amor, sabiendo gozar de la mujer, sabiendo vivir con alegría, con más emoción, menos razonamientos inútiles. La emoción es lo que cuenta, eso vale más que todo.
Así pues, desde un punto de vista revolucionario, nosotros podemos convertirnos en verdaderos dioses hombres, si así lo queremos. Bastaría que regeneráramos las áreas del cerebro, que los pusiéramos a trabajar a todas, y entonces sí haríamos un mundo mejor. En todo caso, creo, y es indispensable saber que la clave dada para la transmutación significa también la clave para la regeneración. Los sabios de la antigüedad nos hablaron de un fuego solar que existe siempre en toda materia orgánica e inorgánica. Ese fuego naturalmente está encerrado en cuanto al hombre en su sistema seminal. Entonces, no se trata naturalmente de un fuego meramente físico. Dijéramos, un fuego de tipo supradimensional, psicológico o metafísico. Ese foie es palabra que significa fuego, de tipo estrictamente sexual, y que todos lo sentimos durante la cópula. Puede desenvolverse y desarrollarse para ascender desde nuestro sistema seminal a lo largo del canal medular espinal. Cuando ese fuego asciende, despierta en nosotros poderes que ignoramos. Poderes extraordinarios de percepción, o mejor dijéramos de extrapercepción sensorial. Poderes que divinizan, pero hay que despertarlo mediante la transmutación de la libido, sabiendo gozar del amor. Y la mujer también puede despertarlo sabiendo gozar de su varón. Con ese fuego se realiza prodigio. Los orientales lo denominan Kundalini, y es maravilloso. Nuestros antepasados mexicanos le denominaban la serpiente, porque decían ellos, que tiene figura de serpiente sagrada, que sube a lo largo del canal medular espinal. En el oriente se habla de 7 centros que existen en la espina dorsal, 7 centros magnéticos, que podrían ser perfectamente estudiados con placas muy especiales, y también con agujas mantadas y otros sistemas de investigación. El primero está en el coxis. Cuando entra en su funcionalismo, nos confiere determinados poderes sobre el elemento tierra. El segundo está a la altura de la próstata, el cual nos confiere poderes sobre los elementos acuosos de nuestro organismo. El tercero a la altura del ombligo, el cual despertado nos permite manejar nuestro temperamento ardiente y hasta actuar sobre el fuego universal. El cuarto está a la altura del corazón, y es obvio que nos confiere ciertas facultades extraordinarias, como el de la telepatía, el de la intuición, muchos otros. El quinto está en la altura de la glándula tiroides, que secreta el yodo biológico. Nos confiere cierto poder psíquico extraordinario, la llamada clariaudiencia, el poder para escuchar los sonidos del ultra. El sexto a la altura del entrecejo, que nos da el poder para poder percibir también las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. Y el séptimo a la altura de la glándula pineal, que nos da el poder para ver por sí mismos los misterios de la vida y de la muerte. Así pues, esas facultades siguen latentes en nuestro organismo y pueden ser despertadas con ese fuego extraordinario que los hindustanes llaman Kundalini y que sube por el canal medular mediante la transmutación sexual. Pero para llegar a estas alturas se necesita trabajar con este secretum secretorum durante toda la vida. Quien de así proceda se transformará en superhombre y podrá penetrar en el anfiteatro de la ciencia cósmica. Podrá adentrarse en la universidad de la ciencia pura y resolver problemas que la ciencia oficial todavía no ha sido capaz de resolver. Hasta aquí mi plática de esta tarde, señores. Si ustedes, alguno de ustedes desea hacer preguntas, puede hacerla con la más entera libertad. La cópula, como usted dice, tratando de que haya producto o evitando. Sencillamente lo único que se busca
con este artificio tan sencillo enseñado por Frank Quark en la Sociedad Oneida,